Juicio contra Jezabel y sus hijos, parte 2. La iglesia ha sido engañada por la teología de la perversa del viejo hombre. Le han enseñado que solo hay un juicio en el tiempo del fin y es el de la tribulación. Unos han afirmado que este juicio acontecerá después del arrebatamiento. Otros han enseñado que la iglesia pasará por la tribulación, bien sea la primera mitad o durante los 7 años, afirmando que el arrebatamiento es el mismo evento que la segunda venida de Cristo. Hay otros que niegan el arrebatamiento. Las Escrituras enseñan que el arrebatamiento acontecerá antes del inicio del juicio de los 7 años de la tribulación, que Dios ejecutará sobre toda la tierra. Sin embargo, el Señor también enseña que antes de esta acontecería el juicio sobre la iglesia. La teología de la perversa y Satanás han enseñado que Dios no juzgaría a la iglesia y que ésta será tomada como ladrón en la noche, en el arrebatamiento. No obstante, esta enseñanza es falsa, porque las Escrituras enseñan claramente que al final de los tiempos habría 2 juicios. Primero, el juicio contra la iglesia, y segundo, el juicio sobre Israel y todas las naciones en la tribulación. Por ello, en Apocalipsis 5:6, el Señor Jesús se muestra como el Cordero inmolado, que es digno de abrir los sellos delante de los 24 ancianos que forman parte de la Iglesia Santa, ya arrebatada y glorificada. El Señor dijo que el juicio comenzaría por su casa, que Él juzgaría a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis 1 enseña cuándo iniciaría el día del Señor, cuando dice que el Espíritu Santo trajo al apóstol Juan a ese día y describe en detalle el juicio contra todas las iglesias, simbolizadas en los candeleros, y contra los pastores apóstatas, simbolizados en las estrellas que Jesús tiene en su mano. La teología enseñó que el día del Señor inicia con el juicio de la tribulación para negar el juicio contra la iglesia. En el capítulo 1 de Apocalipsis claramente leemos que Juan estaba en el día del Señor y escuchó la voz del Señor Jesucristo diciéndole que escribiera lo que veía y lo diera a conocer a las iglesias. Juan vio al Señor en medio de los candeleros con las estrellas en su mano. El libro de Apocalipsis no comienza con el juicio de la tribulación, sino con el juicio contra la iglesia, que inicia con la presencia de Jesús como juez, lo cual se demuestra en su caracterización correspondiente a la del capítulo 7 de Daniel, donde se describe una escena judicial. Apocalipsis 1:13 nombra al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Se describen sus cabellos como blanca lana, tal como aparece en Daniel 7:9, donde el profeta dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Asimismo, Juan describe los ojos del Señor Jesucristo como llama de fuego, lo cual se remite también al juicio, pues esta expresión, llama de fuego, es usada en contextos judiciales, como Isaías 29:6, donde el profeta habla del juicio del Señor contra Israel, descrito como su visita con truenos, terremotos,
gran ruido, torbellino, tempestad y llama de fuego consumidor. En Isaías 30:27 se usa esta expresión, llama de fuego, para referirse al juicio contra Asiria, el cual se describe como el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. En Isaías 30:30 se reitera la descripción del juicio, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. El hecho de que el Señor Jesús tenga las estrellas en su mano es otra referencia al juicio. En las Escrituras, la diestra indica recompensa en bendición, salvación y protección, que se aplica a las estrellas o pastores de las iglesias santas representadas en Esmirna y Filadelfia. Pero en las Escrituras, la diestra también indica juicio, como en el Salmo 21:8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Después de la descripción del Señor Jesucristo como juez, Juan sigue con la descripción de los cargos y sentencias contra las iglesias apóstatas representadas en las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. La iglesia ha ignorado lo que el Señor le dijo a Juan, ubicado en el tiempo futuro del día del Señor, en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las cosas que Juan ha visto? Se refieren a Jesús como juez, en medio de los candeleros, con las estrellas en su mano para juzgarlas, las cuales son los pastores. ¿Cuáles son las cosas que son? Se refieren a los pecados de las iglesias apóstatas, los cargos y sentencias pronunciadas por el Señor Jesucristo contra ellas. Y también se refiere a la iglesia santa representada en Esmirna y Filadelfia. Las iglesias se han centrado en las cosas que han de ser después de estas, referidas al juicio de la tribulación y la segunda venida de Cristo. En lo que respecta al reino milenial, los juicios finales y el reino eterno, las iglesias han dado interpretaciones que niegan el cumplimiento de las promesas de Dios hechas al hombre en Edén, antes del pecado, principalmente la promesa de fructificar y multiplicarse, que corresponde a la multiplicación de la descendencia santa sin pecado y sin muerte, la cual nunca se manifestó, pero el Dios Todopoderoso la ha reservado para el reino eterno, pues su amor, gracia y misericordia son infinitas y eternas. Una de las falsas doctrinas más venenosas sobre la venida de Cristo por su iglesia en el arrebatamiento es la que afirma que vendrá como ladrón en la noche. Esta enseñanza errónea niega el juicio de Dios sobre la iglesia antes del arrebatamiento, el cual es señal inequívoca de la cercanía de este glorioso evento, tal como el Señor lo afirmó en su palabra cuando dijo que la iglesia vería que aquel día se acerca. El Señor Jesucristo está ahora mismo juzgando en medio de los candeleros de todas las iglesias de la tierra, como el juez vestido con la ropa hasta los pies, ceñido con un cinto de oro, con los cabellos como blanca lana, con los ojos como llama de fuego y la espada aguda de 2 filos, su palabra que es la espada del Espíritu. El juez ya empezó su juicio contra las iglesias apóstatas,
de toda la tierra. En el 2019, el Señor ejecutó el juicio de la ceguera contra dichas iglesias. También ejecutó el juicio del desamparo en el 2021, cortando todas estas iglesias del Buen Olivo. Y ahora el Cristo vivo está ejecutando el juicio de la vergüenza contra las iglesias apóstatas cortadas y las iglesias dormidas. Él está llevando a cabo el juicio de pelear contra ellas con la espada que sale de su boca, y en breve ejecutará el juicio de muerte de Apocalipsis 2 del 21 al 23 contra Jezabel y sus hijos, que son todas las iglesias apóstatas cortadas, echadas fuera. Además de los cargos que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor les agrega los siguientes a todas las iglesias apóstatas: haber pisoteado al Hijo de Dios, haber tenido por inmunda su sangre, aplicándola a la búsqueda de bienes terrenales, y haber hecho afrenta al Espíritu Santo, pervirtiendo su enseñanza y sus dones, y haber blasfemado contra él. Otros cargos son la incredulidad, la soberbia y no haber permanecido en la bondad de Dios, haber desechado la misericordia y la advertencia del rey de que temiera, por lo cual sobre las iglesias apóstatas cayó el juramento de ira, y no entrarán al reposo del Señor, a la nueva Jerusalén. Otros cargos son la dureza de su corazón y la desobediencia con respecto a la palabra de Dios, pues las iglesias apóstatas la desecharon, cambiándola por palabra de hombre, centrada en el amor por las cosas de esta tierra y la búsqueda de bienes terrenales. Hay más cargos contra los apóstatas cortados: las fornicaciones físicas con la tierra, con el mundo y con Jezabel y los Baales, la idolatría, la búsqueda de las cosas codiciadas por sus almas, por haber amado a Babilonia y haber despreciado la nueva Jerusalén. Otros de los cargos contra los apóstatas son haberse vuelto esclavos del pecado, de la perversa, el viejo hombre, haber acogido la muerte por ocuparse, vivir y pensar en las cosas de la carne, y haber rechazado la voz y la enseñanza del Espíritu Santo. El Señor dijo que en el tiempo del fin el Espíritu Santo conduciría a la iglesia a toda verdad, le recordaría lo que el Señor Jesús enseñó y le haría saber todas las cosas. El Señor Jesús enseñó que Él era el camino al Padre. Por lo tanto, la iglesia debía enseñar el camino hacia la casa del Padre, la nueva Jerusalén. Pero los pastores, ministros y autodenominados apóstoles, que son apóstatas malditos, han enseñado el camino hacia esta tierra, el reino de este mundo, y han llevado a muchos a que acepten los ofrecimientos de Satanás, los poderes terrenales, la gloria de hombres, la búsqueda de las cosas de esta tierra que colman la codicia de sus almas. Y hay un cargo más por el cual todas las iglesias apóstatas están cortadas: no haber mostrado, predicado y enseñado la imagen del celestial, la imagen del Dios invisible, la imagen del Cristo vivo. En lugar de mostrar la imagen del celestial, los apóstatas han mostrado a un falso Cristo, la imagen terrenal. Han mostrado la imagen de un Dios terrenal, la del primer Adán, lleno de pecado, de las obras de la perversa, de lo terrenal, porque la imagen del celestial es la imagen del Dios invisible que nos ha sido revelado en la faz de Jesucristo, el postrer Adán, quien tiene un reino que no es de este mundo, pues las Escrituras dicen
en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estas cosas invisibles son las que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las cuales Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas son sus grandísimas y preciosas promesas, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, guardadas para los que amamos a Cristo, porque Él es la palabra encarnada. Dios nos ha revelado estas cosas invisibles de Él por su Espíritu, que guía a sus hijos, y por quien hemos recibido el Espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre. Pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor dice en Romanos 8, 17 y 18: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Jesús es la imagen del Dios invisible, porque Él es la palabra encarnada, que cuando caminó en esta tierra, en Él vieron la gloria del Padre, el Dios invisible, lleno de gracia y verdad. Él dio a conocer al Dios invisible, al Padre. Por eso Jesús respondió que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Cuando Felipe le preguntó, Jesús le dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nosotros podemos ver ahora al Padre en la palabra eterna, pues Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios nos ha dado entendimiento para conocer la imagen del celestial, el verdadero, no el Cristo falso que predican los apóstatas, un Cristo terrenal que busca las cosas de esta tierra. Por este y los otros cargos, estos apóstatas anatemas, llamados malditos por el Señor, han sido cortados en el juicio del desamparo del 28 de enero de 2021. Conocer la imagen del celestial implica conocer los atributos de Dios, su gloria, poder y eternidad, entre otros atributos. Por esto, toda su palabra mira y lleva hacia lo eterno, pues sus promesas son eternas, no son corruptibles ni efímeras. Él es el Dios inmutable, no cambia. Por lo tanto, sus promesas eternas que nunca se han cumplido, se cumplirán. La imagen del Dios invisible es la imagen de la palabra incorruptible que nos hizo nacer de nuevo. Los apóstatas predican una palabra que lleva a anhelar las cosas corruptibles, vanas y efímeras, es decir, las de esta tierra. Por ello, predican y enseñan un Dios corruptible. Cambiaron la imagen del Dios invisible, incorruptible, por la imagen de hombre. Cambiaron la verdad por la mentira, dando honra y dando culto, adorando a las criaturas, es decir, hombres y mujeres, a sí mismos, antes que al Creador. Por esta razón, los apóstatas cortados tienen las características descritas en Romanos 1, del 29 al 31, estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos apóstatas tienen una mente reprobada y ellos mismos son réprobos en cuanto a la fe, porque se resisten a la verdad y son hombres corruptos de entendimiento. Los apóstatas cortados son homicidas de almas, asesinos de almas, ladrones de la salvación, porque han privado a muchos de la vida eterna al predicar el evangelio corrompido de la terrenalidad, de la prosperidad material, de la psicología, de las emociones y sentimientos, de la familia sanguínea, carnal. Han enseñado un evangelio vano, lleno de soberbia, de altivez, vanagloria, que solo lleva a la muerte segunda. Han predicado un evangelio que nunca conducirá a tener la imagen del celestial de Cristo. Si no se conoce la imagen del celestial, no se puede traer esta imagen, que es la glorificación del cuerpo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 1 de Corintios 15, del 47 al 50, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ciertamente hemos traído la imagen de Adán, por cuanto por él entró el pecado. Pero Dios Padre ha prometido que los que creen y permanecen en su Hijo Jesucristo y en su palabra traerán su imagen en la resurrección y glorificación del cuerpo. Aleluya. Los apóstatas que menciono a continuación están cortados, tienen segunda muerte por predicar un evangelio falso, terrenal, corrompido, por haber desfigurado la imagen del celestial de Cristo. Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Joel Austin, Cash Luna, Ana Méndez, Ricardo Rodríguez, César Castellanos, María Luisa Piraquive, Eduardo Cañas, Andrés Corson, Wanda Rolón, José Miguel Campos y otros más que aparecerán en la lista de cortados que en breve estará en la página web de Berea del Pozo de Aguas Vivas. Tú también estás cortada, Edilza Segura. Has predicado un evangelio corruptible, ofreciendo llaves de casas, de carros, viajes para pisar la nieve. Y lo que has ofrecido y entregado son las llaves de la muerte eterna y pasajes para pisar el infierno. Y tú, Armando Alducín, el Señor te dice: has enseñado y predicado falsa doctrina. Eres teólogo de la perversa, del viejo hombre. Todavía te vas a levantar contra mi palabra, mi reino eterno, mis grandísimas, poderosas, incorruptibles y gloriosas promesas. Pero te digo hoy que tienes segunda muerte y te espera el lago de fuego. Públicamente te exhibiré y demostraré que yo soy el dueño del aliento de vida, y yo soy el que escudriña la mente y el corazón, porque sobre ti ejecutaré el juicio
contra Jezabel y sus hijos. De Apocalipsis 2, del 21 al 23. Y el de Isaías 14, del 21 al 23, que dice: preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Armando Alducín, ejecutaré este juicio sobre ti, porque escogiste ser parte de Babilonia. Por todos los cargos que he enunciado aquí, el Señor te dice a ti, apóstata, que te cortó en el juicio del desamparo el 28 de enero de 2021. El Señor te dice que está peleando contra ti con la espada de su boca. Te está matando con la palabra que sale de su boca, exhibiendo la vergüenza de tu desnudez, demostrando que la gloria que tienes ahora es tu vergüenza. El Señor te dice, apóstata cortado, que en breve ejecutará directamente del cielo su juicio contra Jezabel y sus hijos. De Apocalipsis 2, del 21 al 23. Te lo reitera en este video para que todos sepan que el Rey de la Gloria es el que escudriña la mente y el corazón. El Señor les dice a ustedes, los adoradores cortados, de los cuales algunos fueron enunciados en el video del viernes 21 de marzo de 2025. Por cuanto me menospreciaron, me pisotearon y menospreciaron mi alabanza, y se llenaron de salmodias inmundas que les han dado fama, dinero, gloria de hombres, pues esa es su recompensa ahora. Pero también les digo que no van a estar entonando los cánticos que están en el libro de Apocalipsis, sino que tendrán tormento, lamentación, ayes. Y a los demás apóstatas cortados, el Señor les dice que todos los cargos, juicios y sentencias también caen sobre ellos. Los cargos del Rey de la Gloria también están contra todos los que dirigen y trabajan en cadenas de televisión y en las emisoras apóstatas que han difundido un evangelio falso. Enlace, TVN, Radio Minuto, La Voz de la Patria, Radio Vida Nueva, Radio Plenitud. ¿Dónde se esconderán cuando el juicio de Apocalipsis 2 del 21 al 23 caiga sobre ellos? ¿Dónde se esconderán cuando caigan los juicios de la tribulación sobre los que sean dejados atrás? El Señor Jesucristo ejecuta su sentencia con prontitud. Y a los pastores y ministros que no están cortados, pero están enamorados de esta tierra y disfrutan de los bienes terrenales, el Señor les dice: a ti, Ricardo Sayet, desechaste el encargo de predicar contra la apostasía y te aliaste con los apóstatas que ahora están cortados, con todos los de la Asociación de Ministros del Atlántico, con los que te uniste para firmar la carta impía donde me acusaron de ladrón, suicida y homicida. Me dijiste que me tomara un café contigo después de la cuenta regresiva porque estabas convencido de las mentiras que urdieron los pastores cortados, Iván Castro y demás impíos de Ama. Después saliste a decirme que pidiera perdón para que me bendijeran estos miembros de la asociación del diablo. Querías que me bendijera Satanás, Ricardo Sayet. Te gusta la gloria de hombres y ahora haces las obras que tú mismo atacabas cuando tenías clara la apostasía. Ahora sales en vallas anunciando campañas de milagros
en la iglesia que dirige Sergio González, pastor cortado. Te repito, está cortado este pastor. Y tú, Wilfrido Segrera, el Señor te dice que te trajo a Berea para que aprendieras la palabra eterna y la enseñaras, pero no quisiste vaciarte de la doctrina falsa de Carlos Reyes. Todo el tiempo atacaste a la iglesia apóstata Boston, cuyas cabezas están cortadas. Pero escucha, Wilfrido Segrera, terminaste repitiendo lo que ahí aprendiste. El Señor les dice a ti, Wilfrido Segrera, y a ti, Ricardo Sayé, que todavía tienen tiempo de arrepentirse, pero el tiempo es corto. Y a ti, Luis Valencia Olier, el Señor te dice: te di sueños en los que te hablé por tu incredulidad sobre lo que haces ahora. Cuán lejos estás de mí por haber desechado mi palabra, la que derramé y sigo derramando en Berea, Barranquilla. Tú, Luis Valencia, te digo yo, el rey, que tienes la apostasía enraizada en tu corazón, la palabra de muerte. Por eso ya tienes los gusanos en tu cuerpo y en tu alma, porque te llenaste de los anhelos de la carne, de la perversa. Ve a leer donde dice que el ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la perversa, la carne, son enemistad contra mí y los que viven según la carne. La perversa no pueden agradarme. Luis Valencia, tienes el juicio de Herodes sobre ti. Ve a leer ciertamente tu sueño donde predicabas apostasía y estabas desnudo se ha cumplido en ti. Ahora estás sumergido en las aguas turbias donde te tiene atado y esclavizado la potestad que tú mismo viste. Todas las iglesias dormidas con sus pastores igualmente dormidos experimentarán el juicio de disciplina del rey, anunciado en Hebreos 12 del 5 al 11, por haberse vuelto esclavos de los apóstatas, creyéndoles sus mentiras, sus doctrinas falsas, y también por haber tomado la cena del Señor indignamente, pues no discernieron el cuerpo y la sangre de Cristo, al pensar, predicar y enseñar que su sacrificio fue para vivir en esta tierra con prosperidad material y con ministerios organizados en estructuras humanas, mundanas, que les llenan su altivez, soberbia, deseo de reconocimiento y gloria de hombres. A todos los de las iglesias dormidas, el Señor les dice: ve al pozo de aguas vivas para que conozcas la imagen del Dios celestial, porque no la has conocido. La evidencia es que tienes la mirada y el corazón en esta tierra. La evidencia es que sigues creyendo que Jesús vendrá por la iglesia como ladrón en la noche. La evidencia es que niegas la promesa principal de la descendencia santa multiplicada eternamente para la gloria y la honra del Rey de Reyes, quien es digno de toda alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén.